si no es la Fiscalía la única responsable de investigar el delito, ¿qué otras instancias son entonces? No, lo que yo le estaba planteando Ajá. es que el auxilio se da, por ejemplo, un caso, no podemos tener una denuncia y el fiscal le da la dirección funcional al policía, pero si no contamos con los elementos policiales, tanto en número como gente capacitada, la fiscalía difícilmente puede investigar todos los delitos que se le presentan o son denunciados, tanto que entran por el sistema de denuncia en la policía o en sede fiscal. Entonces, en ese auxilio tenemos que hacer, porque si hubieran los suficientes fiscales para no, una vez, yo me recuerdo que los señores diputados, cuando estaba como fiscal adjunto, tenían una idea de darle toda la parte investigativa a la fiscalía. O sea, que todos los investigadores pasaran al control de la fiscalía y la policía solo iba a hacer la parte de seguridad pública, la parte de prevención. Pero como hoy no tenemos, nosotros los tenemos que auxiliar de los investigadores, tiene que haber un fortalecimiento del área, como lo he venido diciendo, de investigación de fiscales que contemos en la institución, y también fortalecimiento de investigadores en la Policía Nacional Civil. Pero no, el investigador no se hace de un día para otro, como usted lo sabe. El investigador tiene que ir adquiriendo una cierta experiencia en X o Y delitos. ¿Esa es una falla? Claro, porque... Digo, la forma como están trabajando los investigadores de la Policía Nacional No, Civil. es que no digo que es una falla, digo que muchas veces no está, no está la persona, porque en la policía hay diferentes especialidades. Ajá. Y tenemos que contar con el equivalente de tanto de fiscales como de investigadores para poder esclarecer todos los hechos que son denunciados. Ok. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con Romeo Barahona, fiscal general de la República de nuestro país, recién elegido en el cargo. Volvemos. A ver, comenzando el programa dijimos que la gente deambula, ¿no? Los y las salvadoreñas deambulamos entre la esperanza y la desconfianza sobre lo que se está haciendo en la Fiscalía General de la República o lo que se ha hecho en la Fiscalía General de la República de aquí hacia atrás. Escuchamos en varias ocasiones al señor Astor Escalante pedir más herramientas, por ejemplo, jurídicas. Hablaba de la necesidad, por ejemplo, de la ley de escuchas telefónicas, hablaba la necesidad de bloquear, digamos, por ejemplo, las llamadas telefónicas desde los centros penales. Esas son como medidas que se han venido anunciando desde hace bastante tiempo, fiscal. Yo quisiera preguntarle a usted si está de acuerdo con eso también. ¿Qué otras herramientas son necesarias? Porque al final la gente creo que debe tener claro el por qué no ha venido, digamos, funcionando o el por qué se ha perdido de alguna manera la confianza y la esperanza en el trabajo de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que ha venido fallando? Creo que la gente quiere escuchar y saber cuáles son como las medidas, obviamente, que se van a desarrollar para poder ser efectivos en esta situación. No sé, a ver, algunas reformas jurídicas o algunas leyes que considera que sean necesarias para coadyuvar en este esfuerzo. Bueno, con respecto a la primera situación, tenemos que saber que la situación de los bloqueadores de señales de celulares tiene que darse. Es una cuestión de que se ha venido manejando, que dice que cuando se utilizan bloqueadores de señales en los lugares donde hay centros de detención, se afectan a los vecinos del lugar. Y yo siempre lo he dicho, el bien común prevalece sobre el bien particular, en primer lugar. Y si esa medida los va a ayudar a hacer prevención, tenemos que hacerla. Por otra situación, tenemos que apostarle más a la tecnología que al recurso humano para la prevención de estos delitos en los centros de detención. Con respecto a las reformas, si es necesario, las podemos hacer en el sentido de que solicitar a las instancias competentes, que son los señores diputados, y nosotros coadyuvar dentro de nuestra óptica de la Fiscalía. Pero la realidad es que tenemos que hacer uso de las investigaciones con base a los recursos que tenemos. Y esos recursos son las leyes vigentes del país. Pues yo siempre les he dicho que no tenemos que estar pidiendo reformas y reformas, cuando con lo que tenemos podemos echar mano de muchas situaciones, pero si hay, como el mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, tenemos que, el derecho es dinámico, pues el derecho es la vida humana objetivada, como decía un filósofo jurídico, pues, Recasens-Sitchin. Por consiguiente, muchos delitos que no eran, digamos, cuando yo estuve en la institución, regresé de fiscal adjunto, no tenía mucha vigencia, hoy tiene demasiada vigencia, pues. Para citarles, la extorsión es un delito que tiene hoy un incremento, pues. Otro delito que cuando llegué
se tenía bastante auge, era el secuestro y se logró erradicar, pues. Los homicidios creo Bueno, que... entonces, en ese momento la Fiscalía había encontrado el horizonte de cómo enfrentar esta situación. Lo que Supongo, si dice de repente, mire, fuimos efectivos, disminuimos los secuestros, las extorsiones, etcétera, en ese momento de la Fiscalía que me está hablando, ¿no? ¿En qué momento se pierde entonces realmente esta visión de cómo combatir? Es que no se pierde la visión, sino que la delincuencia es como cambiante, pues. Yo lo que le quiero mencionar que en cierta época se daban un incremento de ciertos delitos y en otra época se dan otro tipo de delitos. Entonces tenemos que ver las estrategias, cómo contrarrestar de los mismos, pues. Por consiguiente, cuando se empezaron, yo recuerdo que tuve una experiencia con un fiscal de Colombia que nos vino a dar capacitación, que en Colombia se dan dos tipos de secuestro. El secuestro se daba en esa época, perdón, porque hoy desconozco porque si se dan. El secuestro extorsivo, que es el secuestro con cuestiones económicas, y el secuestro con fines políticos. Entonces ellos me decían, mira Romeo, ¿cómo ustedes pueden contrarrestar el secuestro cuando no tienen las escuchas telefónicas? Yo lo veo difícil, cuando la Fiscalía no tiene las facultades que tiene la Fiscalía de Colombia, de llevar hasta una persona hasta la fase de lo que el equivalente acá de la audiencia preliminar. Y puede estar esta persona en detención. Entonces yo lo veo bastante Fiscal, difícil. Tenemos que leer entonces que ha sido más efectiva la delincuencia para poder evadir la justicia, o más creativa la delincuencia para poder evadir la justicia, que la efectividad misma que ha tenido la Fiscalía para enfrentar la delincuencia. No, lo que pasa es que hay diferentes delitos que se han contrarrestado y hay delitos que se han ido incrementándose. Y el fiscal también, la normativa que se creó fue para que el fiscal atendiera un número determinado de casos, no caso para el caso. El fiscal, la normativa donde yo tengo entendido, fue creada para que el fiscal atendiera de 20 a 30 casos. Y muchas veces el fiscal está manejando hasta 100 casos en determinado momento. Entonces, ahorita tenemos que darle un tratamiento, establecer estrategias, ¿cómo? Porque cuando yo digo, tenemos que combatir aquellas estructuras delictivas que están, porque muchas veces son estructuras, y ir estableciendo estrategias para cómo contrarrestar X o Y delitos. Y como le decía anteriormente, en muchos casos hay ciertos delitos que se van aumentando, y hay ciertos delitos que poco se dan en nuestro sistema penal. Correcto. Fiscal, ¿confía usted en el equipo que tiene en este momento la Fiscalía? En muchas ocasiones hemos escuchado decir que la delincuencia común, el crimen organizado, más que todo el crimen organizado, ha filtrado la Fiscalía General de la República, ¿no? Y creo que hay ejemplos que se pueden enunciar fácilmente o en casos como fiscales han estado como vinculados a situaciones que rayan con la justicia, o más bien que violan la Constitución de la República. Se ha reunido con ellos, con los jefes fiscales, y no sé, se avecina quizás un diagnóstico también sobre estos y ver si es necesario depurar o no depurar, investigar o no investigar la misma interioridad de la Fiscalía General de la República. Bueno, para comenzar, yo puedo decir que en toda sociedad hay más gente buena que mala. Y si hay más gente buena que mala, también en todas instituciones hay gente... Más gente buena que mala. Yo parto de que hay buenos fiscales, pero hay gente que no puede ser fiscal. Hay gente que puede ser otra cosa, pero menos fiscal. Pues. ¿Y hay de esos ahora en la Fiscalía? Bueno, esas situaciones se están investigando porque tenemos una unidad de auditoría fiscal. Y esa unidad de auditoría fiscal está en constante investigación de aquellos hechos que van en conductas que no adecuadas que tienen los fiscales. Entonces yo en lo personal... soy de las personas de que no voy a tolerar ningún tipo de acciones de eso. Pues. El fiscal, como lo he dicho, tiene que ser ejemplo en la sociedad. El fiscal, el policía, el juez tiene que ser ejemplo. Porque son la gente en que confía en la sociedad, en la administración de justicia. Y si un fiscal anda violando la ley, ¿qué podemos esperar? Perdemos credibilidad como institución. A ver, digo esto y apelo a esto porque obviamente es importante para la credibilidad de la Fiscalía General de la República, ¿no? Y para la efectividad del combate a la delincuencia. Porque de repente usted ve en la zona oriental un caso, digamos, típico de la delincuencia, y usted ve como un policía, por ejemplo, o un fiscal
le advierte al delincuente de que está siendo investigado o cómo va la investigación. Entonces, situaciones como estas creo que ya se han vivido en el país. Cuando usted estuvo como fiscal adjunto, ¿no encontró indicios o no habían en la fiscalía indicios de que realmente la fiscalía había sido ya filtrada por el crimen organizado? Bueno, hasta cuando se retrotrae a esa época, lo que tuvimos fue una depuración de ciertas personas que no llenaban el perfil para ser fiscal. Y esas personas se fueron de la institución por X o Y situaciones que se les estableció en ese proceso de depuración. Hoy, por eso fue necesario que nosotros en esa época le dimos el fortalecimiento a la unidad de auditoría fiscal. Es más, era una unidad que estaba allí olvidada dentro del instituto.